Un auténtico placer teneros aquí. Bueno, como sabéis, la temática de lo que va a ser el mobile este año va a ser los agentes de inteligencia artificial. Por lo tanto, vamos a hablar de agentes de inteligencia artificial y cómo estos están afectando precisamente la nueva era de emprender, especialmente en el área de software. Para aquellos que no nos tengáis ubicados, yo soy Mario Brasesco, yo llevo 10 años invirtiendo en empresas tecnológicas. Como Business Angel he invertido en más de 25 compañías. Como inversor a través de Encomenda 1 y Encomenda 2 llevamos invertidos en más de 60, 70 startups. Y bueno, por mí habrán pasado pues, más de 10.000 emprendedores fácilmente. ¿De acuerdo? Adicionalmente, para aquellos que no sepáis lo que es Encomenda, Encomenda es un fondo de capital riesgo, es uno de los líderes en la inversión en Startup Seed en España. En este nuevo fondo tenemos aproximadamente unos 30-35 millones de euros para invertir en compañías en etapa inicial, entre 100 y 300.000 euros en una primera etapa, y luego podemos hacer follow-ons de hasta 2 millones de euros por compañía. Si alguno de vosotros en la sala está buscando inversión y quiere algún inversor que le aporte valor con background emprendedor, pues nosotros estaremos encantados de conoceros. Podéis contactaros a mario@encomenda.com. ¿Qué vamos a ver hoy? ¿De acuerdo? Esto es un poco los 10 recaps o los 10 hot takes que nosotros desde Encomenda hemos visto en estos últimos meses con todo lo que está sucediendo a nivel de inteligencia artificial. Y me gustaría empezar por uno que es bastante claro y al que creo que no le estamos dando la suficiente relevancia para aquellos especialmente que estéis en el ámbito de emprender software. Hasta hace poco, las empresas y las startups que desarrollaban SaaS, su foco estaba en desarrollar interfaces relativamente usables, donde el usuario tuviera la capacidad de ver una analítica que le permitiera tomar decisiones, y eran herramientas relativamente reactivas. Esto en la era de la inteligencia artificial se ha acabado. Nos hemos mal acostumbrado que nosotros le pedimos a ChatGPT que nos genere una imagen y nos la genera, a Perplexity que nos haga una búsqueda y nos la hace, a Claude que le pedimos que nos programe algo y nos lo programa. Y eso cambia totalmente el panorama del por qué las empresas van a empezar a comprar software. Por ello, a día de hoy nosotros desde Encomenda pensamos que aquellas compañías tecnológicas que van a tener una mayor capacidad de crecimiento van a ser aquellas capaces de demostrar un time to value lo más corto posible. Es decir, software orientado a la consecución de objetivos, donde el usuario prácticamente a través de prompt sea capaz de ejecutar acciones. Pasamos de software, por lo tanto, desde un punto de vista de interfaz, de impresión de datos, a software que es capaz de ejecutar por nosotros. En segundo lugar, y esto es una categoría o una reflexión que hacíamos dentro de Encomenda, cuando nosotros pensábamos dónde tenía que ir la inversión del fondo, nos encontramos con 3 tipos o 3 categorías muy distintas de empresas dentro de lo que es el mundo agéntico. Cada una con sus casuísticas, sus pros, sus contras, pero creo que todos aquellos que estéis pensando o bien en invertir en startups o bien emprendiendo una startup, si queréis introducir todo lo que es el mundo agéntico de inteligencia artificial dentro de vuestra compañía o vuestro software, debéis de alguna manera entender este nuevo panorama. La primera categoría es probablemente la categoría fácil. Nosotros vendemos un SaaS, vendemos un software donde tenemos embedidos nuestros agentes de inteligencia artificial y el usuario, el humano, pide a ese agente que ejecute dentro de esa solución. Todos ya lo habéis visto, pues los propios wrappers que se le llama con los LLMs, Codex, todo este tipo de herramientas que vosotros ya habréis conocido, es probablemente la primera gran ola de este ecosistema de agentes de inteligencia artificial. El problema es que todo el mundo está queriendo emprender precisamente en esa dimensión. Y estamos viendo que cada vez más es más complicado emprender probablemente dentro de lo que es esta categoría. Luego nos encontramos otra, que está precisamente empezando ahora, que son los modelos agénticos. Y aquí hay un tema interesante. No nos contratan software, nos contratan resultados.
Nos contratan empleados digitales que son capaces, de alguna manera u otra, de sustituir al humano. Esto ya está pasando. Ya estamos viendo grandes layoffs dentro de lo que son compañías americanas. No sabemos si la IA es la excusa o es el motivo, pero van a empezar a haber una proliferación de modelos agénticos donde el agente va a empezar a competir con el humano. Y finalmente hay una tercera gran categoría que nosotros creemos que es la gran olvidada y donde ahí puede haber mucho potencial, tanto por la parte emprendedora como por la parte inversora, que es lo que nosotros llamamos el modelo agencia. Modelos de servicios en entornos tradicionales, en mercados grandes, donde a día de hoy pues, ha habido poca disrupción tecnológica. Todo lo que es el mundo logístico, todo lo que es el mundo agencia, el mundo legal. Nos encontrábamos hace poco en Twitter un consultor de una firma reconocida que prácticamente ha montado un spin-off de lo que es su compañía legal, de servicios legales, todo con agentes de IA. Y esta es probablemente la tercera gran ola que vamos a ver probablemente en este año, donde empecemos a encontrarnos compañías que vendan servicios en sectores tradicionales a través de equipos agénticos. Ahí creemos que hay una muy buena oportunidad, no solamente por la parte inversora que nos toca, sino también por la parte emprendedora. Luego, otro tema que hay que tener presente y que se olvida mucho dentro de lo que es el mundo del software, es lo que se denomina y se conoce como los System of Records. El System of Record viene a ser la fuente de la verdad. Todos aquellos sistemas que de alguna manera capturan los datos más importantes de las empresas. El CRM, el ERP y cualquier otra herramienta que estéis usando a día de hoy en vuestras compañías. Seguro que os ha pasado, le preguntáis algo a ChatGPT o a algún otro LLM, le hacéis una pregunta genérica, el resultado es genérico. Si hacemos una pregunta con mucho más contexto, el resultado es mucho más bueno. Pues bien, la inteligencia artificial es inteligente en tanto que somos capaces de darle todo ese contexto empresarial. Pero aquí viene la gran duda, que es la siguiente. Todas aquellas compañías, CRMs, ERPs y System of Records que tienen los datos del usuario, ¿cómo van a poder competir dentro de lo que es la nueva era de los agentes de inteligencia artificial? ¿Van a ceder los datos a nuevos incumbentes que quieran desarrollar tecnología por encima de ellos? Y es aquí un poco una reflexión que nos hacíamos el otro día en Encomenda y donde vemos un peligro, pero a la vez una oportunidad. Suponed vosotros que estamos montando, vosotros como emprendedores, un plugin que funciona por encima de Salesforce, donde desarrollamos agentes de inteligencia artificial para tener toda la trazabilidad de un prospect o una oportunidad hasta que se cierre la venta. Nosotros, si ese agente no tiene la capacidad de acceder al dato de Salesforce, ese agente está muerto. La gran pregunta es, ¿qué va a hacer Salesforce? ¿Nos va a permitir tener ese dato? ¿O va a cargarse a todos esos modelos que se enchufan a sus System of Record? Y esa es una pregunta de la cual no tenemos respuesta. Aquí podemos hacer dos estrategias, ¿no? En primer lugar, ir a un modelo de creación de plugins, herramientas, sistemas que se integren con esos System of Records precisamente para, una vez superado cierto tamaño, a incluso facilitar un early exit. Otra opción puede ser montar un pseudo System of Record, es decir, montar un sistema operativo que se enchufa a diferentes fuentes de la verdad, ERPs, CRMs, bases de datos de terceros, APIs, etcétera, etcétera, y ahí generar un nivel de defensibilidad mucho más grande. Es ahí donde nosotros creemos que puede haber una oportunidad para emprender, precisamente como veremos posteriormente, en lo que es el mundo enterprise para aquellos que vendáis a empresas más grandes. Este es otro hot topic. Muchos de vosotros que emprendéis en inteligencia artificial, hasta ahora sabíais, y no sé si hay algún developer en la sala, pero dependíais de developers. La tecnología era el principal cuello de botella. La tecnología y el producto era la principal ventaja competitiva. Pero ¿qué sucede cuando yo, por ejemplo, a través de Cloud Code o a través de OpenClaw,
soy capaz de montarme 40 agentes de inteligencia artificial que programan 24/7. Ahí la ventaja competitiva deja de ser el software. Y eso tiene una implicación muy importante en tanto a cómo competir en función del tipo de cliente que tengas. Ponemos un ejemplo. El mundo del SMI, ¿no? Nosotros vendemos nuestras soluciones a empresas de tamaño pequeño o grande. Vamos a suponer que tenemos un point of sale para restaurantes. Ahí estamos fastidiados, porque un restaurante, entre pagar 10 euros a un proveedor que ya conoce o pagar 5 euros a uno nuevo, el switching cost es muy pequeño. Y es ahí nosotros donde pensamos en Encomenda que todas aquellas startups que sean horizontales, que vayan a un tipo de cliente pequeño y donde han basado su estrategia competitiva en el producto, probablemente se vean muy disrumpidas por todas estas compañías nativas y basadas en agentes de inteligencia artificial. Donde nosotros, sin embargo, creemos que hay una oportunidad. No sé si muchos de vosotros habéis hablado con VCs. A los VCs hasta ahora no les gustaba el mundo enterprise, vender a grandes cuentas, ciclos de ventas largos, etcétera, etcétera. Yo personalmente creo que hay una muy buena oportunidad precisamente por eso. En el mundo enterprise, los sistemas son complejos. Las herramientas que usan, digamos, las grandes compañías son varias. Hay requisitos a nivel de compliance, a nivel de GRPD, a nivel de SOC 2, a nivel de auditorías. Todo eso es un escenario perfecto para proliferar y para desarrollar soluciones agénticas que los grandes players que existen a día de hoy, que basan de alguna manera su estrategia en soluciones horizontales, no van a ser capaces de hacer. Es verdad que como consecuencia de ir a este mercado, este tipo de compañías pues van a tener una atracción inicial algo más lenta, que van a tener que pelearse con muchos stakeholders, pero es aquí donde nosotros creemos que de alguna manera interviene la palabra más importante en la era de los agentes de inteligencia artificial, como es la defensibilidad. Si yo me conecto a diferentes sistemas, herramientas, equipos, personas y cumplo con diferentes estándares dentro de lo que es una gran compañía, las opciones de que mi producto sea sustituido por un tercero se reducen de manera drástica. Súper importante y súper crítico para todos aquellos que estáis emprendiendo dentro de lo que es el mundo de agentes de IA. O que vendéis a corporates y queréis de alguna manera aplicar inteligencia artificial a vuestro software. Lo que os comentaba antes, nos estamos mal acostumbrando, todos los que estamos aquí, a pedirle a ChatGPT, Claude y cualquier herramienta o cualquier LLM a obtener resultados inmediatos. Y esto se va a traducir en la forma en cómo el software creemos que va a estar diseñado. Probablemente los nuevos SaaS o software del futuro no sean reactivos, van a ser proactivos. Nosotros nos despertaremos a las 9 de la mañana y nuestro software de inteligencia artificial para hacer mejoras dentro de lo que es el ámbito de las campañas de marketing ya nos habrá preparado campañas durante el fin de semana, nos habrá generado los copies, nos habrá hecho un benchmark de competidores y estará listo para que le demos al botón de clicar y publicar, digamos, esa campaña en redes sociales. La IA nos ha mal acostumbrados a ser cortoplacistas, pero es una muy buena oportunidad para que aquellos emprendedores que estén en el ámbito del SaaS sean capaces de incorporar ese time to value corto para maximizar las opciones de entrar en empresas, especialmente aquellas de relativo tamaño. Otro tema importante del que se habla poco, y aquellos que sois quizá un poquito más técnicos lo vais a ver bien, los que no, nos vamos a detener un poco, como es el mundo de las APIs. ¿Vale? No sé si todos sabéis lo que es una API, pero hasta hace poco los desarrolladores, o algunos desarrolladores, le ponían poco detalle de lo que era la parte de la documentación técnica de cómo hacer el producto. En la era de los agentes de la inteligencia artificial,
donde nos encontramos que el contexto y el dato es clave, las APIs pasan a formar parte de un elemento crítico para el go-to-market de las empresas. De hecho, no sé si habéis visto un artículo, os lo recomiendo, si no, creo que era de AZ16, que hablaba de cómo precisamente aquellas compañías que están evolucionando de una manera más rápida dentro de lo que es el entorno SaaS son aquellas que son capaces de apificar su producto. Y son aquellas que son capaces de crear un producto tal que se permita integrar con soluciones de terceros para incluso ofrecerlo a otros agentes de inteligencia artificial de otras compañías. Fijaros que en el pasado, en el mundo SaaS, todo el mundo se fijaba en diseñar interfaces complejas, basadas en gráficos, basadas en datas. Nos vamos a encontrar cómo en esta era de los agentes de la inteligencia artificial, la interfaz va a ser basada en prompts y el core del negocio va a ser el backend. Eso cambia totalmente el cómo se diseña el producto y el roadmap de producto en empresas de inteligencia artificial o que tienen un componente de inteligencia artificial, y cómo de alguna manera los equipos que decidan contratar esas soluciones o no van a pensar de alguna manera en términos de producto. Este es otro tema que de hecho lo comentábamos con varios VCs, y solo esto daría para una conversación prácticamente de media hora, que es los nuevos modelos de negocio a la hora de lanzar un producto SaaS en la era de la inteligencia artificial. Hasta ahora el playbook era muy fácil, especialmente para aquellos que vendían a empresas de tamaño relativamente pequeño. Cuota mensual, 2, 3, 4 cifras en función de si me voy a cliente pequeño, mediano, grande. Si voy a grande, un setup y listo. El problema es que esta regla ya no funciona. Y no funciona por un simple hecho. A mí me gusta decir que la inteligencia artificial es como la energía, es como la electricidad. Si nosotros estamos en casa pasando frío, ponemos las estufas de la casa a tope durante todo el día, la factura de la luz que nos va a llegar a casa va a ser muy grande. Le habremos obtenido de alguna manera un rendimiento muy significativo a la energía, a la electricidad, a un coste muy alto. Con la inteligencia artificial sucede exactamente lo mismo. El modelo de cuota mensual fija, creemos que o bien está muriendo o bien está transicionando. El hecho de nosotros tener agentes o el hecho de nosotros tener tecnología que de alguna manera se sirve de LLMs desarrollados y creados por terceros, hace que obviamente el consumo de tokens sea un elemento crítico, digamos, para definir el pricing. Y muchos VCs lo comentábamos precisamente hace un par de semanas en un evento donde nos hemos encontrado compañías con márgenes del 80-85%, que era lo estándar en SaaS, que de repente empiezan a integrar tecnología agéntica y LLMs dentro de su software, no cambian el modelo de negocio y como consecuencia de ello los márgenes caen al 20, 25, 30%. Y con esos márgenes es imposible escalar. Es por ello que aquí hay una casuística y un debate muy interesante, que de hecho os invito, si queréis luego a tenerlo, que es cómo de alguna manera modificar estrategias de pricing en nuestra nueva era, ¿no? Y aquí vemos diferentes estrategias. Opción 1, basado en outcomes, lo que nosotros conocemos con los tokens. ¿Quieres que te desarrolle esto? ¿Quieres que te implemente esto? ¿Quieres que te haga esta campaña? Perfecto, son tantos tokens, paga. Opción 2, que sea un consumo que nosotros llamamos híbrido. Cuota mensual hasta cierto consumo. Una vez llegado a ese consumo, ampliamos a un nuevo tier. Lo que estamos viendo es que, por ejemplo, todo lo que son los softwares horizontales tipo LLMs van en esa dirección. Obviamente el problema es cómo nosotros definimos esas cuotas mensuales. No es una conversación fácil, la verdad que es algo que en Encomenda hemos tenido diferentes planteamientos y estrategias con
compañías del portfolio, recientemente en el Demo Day, el Portfolio Day, ahí en noviembre. Pero bueno, sí que me interesaría luego, cuando terminemos la sesión, que lo debatamos y lo comentamos, porque creo que es algo interesante y todavía no existen respuestas claras acerca de cómo establecer modelos de pricing dentro de lo que es los nuevos SaaS agénticos. Este también es un tema, y es un tema que sé que genera controversia, sé que es un tema que no gusta, sé que es un tema que probablemente genere un poco de ampolla, pero creo que es necesario porque lo comentaba el otro día con un emprendedor. Hasta ahora, cuando nosotros vendíamos software a empresas, a la hora de tomar decisiones de contratación o no, el CFO colocaba el pricing de nuestra solución en el apartado tecnología. Costes generales, tecnología. Listo, check. El problema es que si nuestra solución, nuestros agentes de inteligencia artificial, nuestro software agéntico es capaz de afectar a revenue y es capaz de afectar a empleabilidad, nosotros desde un punto de vista de contratación, nuestro coste va a headcount, va a costes de aprovisionamientos o sigue yendo a tecnología. Y es curioso porque comentaban precisamente en otro artículo de AZ16, de Palantirization of Everything, que os lo recomiendo a todos, que hablaba precisamente de eso. Los agentes o las compañías agénticas de inteligencia artificial que más rápido están creciendo son aquellas que son capaces de impactar directamente a revenue. Cuando hay un impacto directo en revenue, tu coste como software no va a G&A, va a aprovisionamientos. Y no conozco ningún CFO que diga que no a meter más coste en aprovisionamientos y como consecuencia de ello va a generar más revenue. Y esa es la gran oportunidad y por eso de alguna manera yo realzaba el mensaje de meteros en el mundo enterprise. Porque la generación de valor dentro de lo que es una gran compañía, maximizando un pequeño porcentaje de revenue, siendo capaz de capturar ese valor, genera unos niveles de ARPA probablemente no vistos en otros modelos de software tradicional. Obviamente, todo esto es muy bonito, pero aquí se produce la grande disyuntiva, ¿no? Y es como el último hot take que os quería compartir, ¿no? Yo me acuerdo cuando le conocí a Pepe de Mundimoto, un conocido y amigo mío, que estuvimos hablando de por qué Pepe decidió un día pues, emprender dentro de lo que era el mundo de las motos, ¿no? Y él me dijo una frase bastante interesante que era la siguiente, ¿no? Si tú compites en un mercado donde todos son PhD, cerebritos, ultra inteligentes, tienes que ser mucho más cerebrito, inteligente y capaz que los mejores de los mejores. Si tú compites en un mercado muy poco sexy, muy poco digitalizado, pero un mercado muy grande, puedes no hacerlo de 10 y aún así crear una gran compañía. Si os fijáis ahora, todo el mundo está poniendo el foco en los softwares de agentes de inteligencia artificial prácticamente en las mismas categorías. Optimización en el desarrollo de código, diseño, creación de producto, ventas, Customer Success. Aquí está el equipo de Encomenda, os puedo decir la cantidad de proyectos que estamos viendo cada semana dentro de cada una de estas categorías. Y no obstante, no sé si os acordáis que lo hemos comentado al principio, hay una tercera gran categoría que para nosotros va a ser probablemente aquella que puede tener la capacidad de mayor disrupción en los próximos meses, como son las agencias o software, o mejor dicho, compañías de servicios que a través de agentes son capaces de multiplicar su rentabilidad. Todo lo que es el mundo del marketing, mundo legal, vehículos, transporte, finanzas, todo aquello que si el día de mañana el SaaS muere, pasa algo malo que esperamos que no suceda, nosotros vamos a necesitar sí o sí en nuestro día a día. Es por eso
que si sois emprendedores y estáis pensando en emprender, o si sois inversores y estáis dándole una vuelta a ver dónde colocáis vuestro dinero, os recomiendo darle una pensada precisamente a esta categoría, a mercados grandes, poco digitalizados, que todavía van con Excel, donde ni siquiera les tenemos que vender un nuevo ERP, que sigan trabajando con Excel, porque nuestros agentes de inteligencia artificial que entienden el Excel son capaces de incorporarse dentro de su plantilla como empleados digitales. Y esto es un poco lo que vemos a modo de resumen respecto a la charla de hoy. Hemos visto lo que se aproxima dentro de lo que es el mundo agéntico. Tenéis que entender, y esto es importante, que lo que es los agentes de software de inteligencia artificial no es automatización. La automatización ya se da por sentada. No estamos hablando de seguir un proceso de A, B, C, D. Hablamos de autonomía, hablamos de empleados digitales, hablamos de, y os pongo un ejemplo, como Ishi, yo le daba 4 inputs y me montó la presentación de hoy, junto con los hot takes, ejemplos, artículos y probablemente algunas preguntas que podíais tener. Y cuáles empiezan a ser las reglas de juego, no solamente para emprender en esta nueva era de agentes de inteligencia artificial, sino también de cómo los inversores tenemos que intentar repensar las reglas de juego, no solo de cómo invertir en las compañías, sino también de cómo tiene que ser el valor que nosotros aportamos a las mismas, a través de hacer este tipo de reflexiones que no son fáciles, donde muchas veces ni siquiera tenemos las respuestas, pero donde una cosa está clara, y es que probablemente el emprendimiento con los agentes de inteligencia artificial no volverá a ser para nada lo mismo. Eso es todo por mi parte. Muchísimas gracias a todos. Si alguno de vosotros tiene una startup y está buscando inversión, me puedo contactar, me quedaré por aquí, mario@encomenda.com. Si alguno de vosotros está pensando en invertir en startups, nosotros tenemos un fondo, estamos terminando el first close, tenemos un mes y nos quedan pequeños tickets para podáis invertir en nuestro fondo. También encantado de resolver todas las dudas que tengáis. Y, por supuesto, muchísimas gracias a Paloma y a todo el equipo CaixaBank Day One por habernos invitado otro año más a este stand. Muchas gracias.